yo quiero compartir algo en este tiempo, una palabra especial que Dios puso en mi corazón. La pastora hoy está como fiscal de mesa, estuvo en las primarias y ahora estaba allí, así que bueno, manda saludos, pero bueno, hasta que no termine no puede venirse, así que por eso ustedes no la ven hoy. Querida iglesia, en este último tiempo vos me has oído hablar acerca de no ser cristianos emocionales, sino de ser cristianos vivenciales. El cristiano emocional se maneja, como la palabra lo indica, por las emociones. Podríamos decir que es superficial. Si está bien anímicamente, su fe progresa. Mas cuando las cosas se le ponen adversas, cuando le cae la piedra, se desanima, se pincha, se desinfla, se enoja con la iglesia. Caería a estos hermanos, estos creyentes emocionales, en la categoría de la semilla que cayó entre pedregales, que al salir el sol brota, pero que es de corta raíz y se secan. Cristianos que reciben la palabra de salvación con gozo, con alegría, pero al venir la prueba por causa de la palabra y de la fe, tropiezan y se apartan. Los cristianos emocionales aman los cultos emocionales. Están animados mientras se trate de un culto que les dé placer y alegría. Y esperan que tanto la producción de la adoración y la prédica les caiga bien. Donde se empieza a hablar de pecado, de vivir por ende en santidad, de ser creyentes maduros, comprometidos, entregados y llenos del Espíritu Santo, mágicamente el entusiasmo se va, la permanencia y la perseverancia huyen y la fe deja de fluir. ¿Por qué? Porque no se puede ser de Cristo por emoción. Un día estoy bien, estoy con Cristo. Al otro día estoy mal, chau Cristo. Y no se puede tener una fe en el Señor así, porque las emociones son cambiantes. ¿Cuántos pueden decir que están contentos todos los días? Así me da un autógrafo. ¿Cuántos no tienen una chinche por ahí? O una tristeza, o una bronca. Y bueno, y entonces no podemos estar expresando nuestra fe en función como nos sentimos. Cristo no puede ser seguido así. Se es de Cristo, se lo sigue a Cristo por convicción, por determinación. Y aún en el día malo, el creyente que realmente quiere seguir a Cristo de verdad, puede declarar, como dice Habacuc capítulo 3, versículo 17 al 19. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Estando allí en La Rioja, por donde los pagos donde vive mi suegro, un día salí a caminar y arriba de un monte alto estaban unos chivitos, ciervitos, no sé, ahí arriba trepado, y yo digo, ¿cómo no se caen? Es que ellos tienen preparadas sus patas de una manera especial, que ellos pueden ir trepando y allí encuentran su comida y también el resguardo de los animales, los depredadores que los persiguen. Y esto es lo que hace Dios, nos pone en una posición para superar las dificultades. Hoy podríamos hacer una parábola moderna. ¿Y si Kirchner no ganó? ¿Y si el dólar se disparó? ¿Y si de pronto la inflación, el pan que hoy lo tenés, cuánto? ¿A cuánto? A ver las amas de casa. A 18, se te va a 25. ¿Y si de pronto el kilo de asado se va de cuánto a cuánto? A ver, no quiere profetizar. Y así todo. Cuando todo se agarre en la cabeza, vos como cristiano podés decir, yo estoy con el Señor es mi pastor y nada me faltará. Ahora, querida iglesia, como pastor, es mi deseo tener una congregación
de gente con convicción, entregada a Cristo de todo corazón. Una congregación que tenga el Señor en las buenas y en las malas. No quiero tener una congregación, una iglesia emocional. Hay un autor cristiano, Vidal, ¿cómo es? No me fue Marcos Vidal. Hay una canción que canta que dice: ¿qué te pasa, iglesia amada? Que tan solo te emocionas y no acabas de cambiar. Yo no quiero que seamos una iglesia emocional que nunca cambia. Quiero que seamos una iglesia cambiante, de gloria en gloria, cada vez más parecidos al Señor. El pastor Penisoto, ¿se acuerdan? Cuando vino en septiembre nos hablaba que su iglesia quizás no era muy grande en número, pero sí una iglesia de influencia. Y esto mismo quisiera que lo pudiéramos aplicar nosotros hoy. A mí no me atrapa la idea, y lo digo, de ser la mega super iglesia de Reconquista y zona, sino me atrapa esta idea, ¿está dispuesto a recibirla? De ser una iglesia bíblica, cristocéntrica. ¿Sabe lo que significa cristocéntrica? Cristo en el centro, como cantábamos recién. Cristo en el medio de nuestras prédicas. Cristo siempre como el mediador entre Dios y los hombres y el único que nos puede cambiar la vida de verdad. Bíblicos, estudiando la palabra de Dios, una iglesia bíblica, cristocéntrica, llena del Espíritu Santo. Porque ¿sabés? Cuando la iglesia no está llena del Espíritu Santo, estamos todos peleados, no hay amor, y la reunión, en vez de ser una fiesta, es un velorio. Yo prefiero que a veces nuestros cultos despequen de festivos, y no que sean como esos cultos que vos entrás y decís: ¡ay, quién se murió! ¿Te pasó entrar alguna vez a una iglesia así? Bueno, es importante cuando está el Espíritu Santo en la iglesia está llena de alegría, de gozo, y es una iglesia de influencia en la sociedad. Y esto de ser influencia significa que nos ven, nos conocen, podemos ir donde está la necesidad. Y esto, mirá, no lo hace el pastor, sino lo hacemos cada uno de nosotros con nuestro testimonio. Con nuestro testimonio. Me gusta el testimonio de María Virginia. Ella contaba el día jueves y el viernes allí en la nube, que ella declaraba que en su trabajo ella está pudiendo dar testimonio de lo que Cristo hace en la vida de las personas. Y hablaban de Matías. ¿Por dónde anda Matías? Ahí está, Matías. Y entonces ella contaba que ella lo tuvo que tratar por una cuestión educacional, y que de pronto lo encuentra Matías acá, porque ella empezó a venir a la iglesia y vos te encuentra acá, y te ve cambiado. Y va y le dice a las hermanas de allá, a las chicas del trabajo: ¿sabés qué? ¿Te acordás del chico del Galarza? Sí, está cambiado, está distinto. ¿Por qué? Porque Dios cambia vida, y en la iglesia la iglesia es un lugar donde realmente las personas entran de una manera y salen de otra. Tendría que ser así siempre: entrar desordenados y salir ordenados, entrar sin Cristo y salir con Cristo, entrar para adorar, como dice el cartel así, falta el otro de este lado, salir para servir. Muy bien, iglesia. Ahora, hermanos, anhelo que cuando se hable de la congregación reunida en la iglesia de la ciudad, acá en Reconquista, en Tostado, en Villacampo, en Avellaneda, en Guadalupe, en Nueva Fe, o donde el Señor nos lleva a evangelizar, se hable de cristianos consagrados al Señor, creyentes vivenciales y no emocionales. Y les pido que corran la voz. ¿Saben lo que es correr la voz? No chumear, ni murmurar. Correr la voz de esto, y escuche con atención. Corra esta voz: que la iglesia de la ciudad no es una iglesia emocional que entretiene a los que vienen a los cultos. Repita conmigo: la iglesia de la ciudad no es una iglesia emocional que entretiene a los que vienen a sus cultos. Por el contrario, y escucha bien, la iglesia de la ciudad es una iglesia
fundada en la roca que es Cristo Jesús, y esta está formada por discípulos de Cristo. ¿Y sabés qué significa esto? Que vos, todos los que estamos acá, no somos meros espectadores, sino discípulos de Cristo. Discípulo es aquel que sigue las enseñanzas del Maestro. Somos seguidores de Cristo. Pequeños Cristo significa ser cristiano. Y tenemos que tomar las enseñanzas de Jesús y seguirlo a Él, para que Él nos pueda ayudar de verdad. Y quiero decirles algo. El declarar que somos una iglesia fundada en la roca y que esta iglesia está formada por discípulos de Cristo, significa esto, y escuchad con atención, que cada creyente de esta iglesia sabe que es salvo. Ay, pastor, eso como decir de qué color es el caballo blanco de San Martín. Azul, me dirá alguno. No, es blanco. ¿Quién no va a saber en la iglesia que es salvo? Tengo algunas dudas a veces. Porque ser salvo significa que entiendo que Jesús es mi Salvador. Él fue mi sustituto. Él murió por mí en la cruz. Y ser salvo significa que yo acepté lo que Cristo hizo por mí en la cruz. Y yo recibí el perdón gratuito de los pecados, de mis maldades, de mis culpas. Y que ahora soy del Señor, soy un hijo de Dios. Por eso yo quiero que cada persona que venga a la iglesia, cada creyente de esta congregación, tengan claro su salvación. Cuando te pregunten quién es Jesús, no le responda ahí el jefe, el barba, o el flaco Inri, como me dijo alguna vez. El flaco Inri. No, es mi Salvador. Y que vos puedas decir, ¿por qué es tu Salvador? Porque Él me salvó. ¿Y qué significa? Que yo comprendí y entendí que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, el único que me pudo volver a la comunión con Dios. ¿Me estás siguiendo? Decime amén. Muy bien. Lo otro que significa decir que somos una iglesia fundada en la roca que es Cristo y que esta iglesia está formada por discípulos de Cristo, es que cada creyente en esta iglesia ha nacido de nuevo. ¿Saben lo que significa esto? Que cada creyente de esta congregación es alguien que se ha arrepentido de sus pecados, que ha cambiado, que ha dejado la vieja naturaleza y que se ha revestido de la nueva naturaleza de Cristo. Hay quienes aceptan a Cristo pero no cambian. Hay quienes aceptan a Cristo porque les gusta la iglesia, el tema social, la gente que viene, cómo se canta, qué sé yo, las distintas cosas que se hacen, pero no hay arrepentimiento. Yo no quiero cambiar, yo quiero seguir en la mía. Y el arrepentimiento significa que si yo voy para este lado, cuando recibo a Cristo y me doy cuenta que mis pecados me alejan de Dios, me doy vuelta y comienzo a caminar distinto. Y entonces, ¿qué es chinchudo? Y antes se le saltaba la cadena, ahora con Cristo, ¿cómo tiene que ser? No, atado no. Tiene que ser distinto. Y decir, ¿qué haría Jesús en mi lugar? ¿Lo agarraría del pescuezo? ¿Se le saltaría la cadena? ¿O actuaría de qué manera? ¿Qué haría Jesús? Se comportaría de una manera distinta, amable, afable. Arrepentido significa que si yo soy una persona mentirosa, ¿cómo tengo que ser después de Cristo? Una persona veraz. Si era un mal hablado, tengo que ser un bien hablado. ¿Qué es un mal hablado? Aquellos que no pueden decir dos malas palabras, sino en el medio de su léxico. Tuvimos el extraño privilegio en esta semana que la Real Academia, dijo que la palabra que nos identifica no la digan. Qué terrible, ¿no? Que nos identifican porque con esa palabra, teniendo un léxico tan rico, ¿no? Pero tenemos que ser diferentes, nuestra forma de hablar tiene que verse, y esto es nacer de nuevo. Algunos creen que nacer de nuevo es que venga un ángel y te agarre con la varita mágica y te toque, te cambio y te hace rubia. O si estás gordo te hace flaco. Nada, eso sería lo ideal, dígame si no sería ideal, para vos gordito.
Pero el nacer de nuevo es algo que tenemos que procurarlo realmente y entenderlo. Porque dice Gálatas capítulo 2, versículo 20, este tendría que ser un lema para cada uno de los creyentes en Cristo Jesús. Con Cristo estoy juntamente crucificado, decía Pablo, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. El que no vive en esta palabra está como ese reflector. Un día ilumina, otro día se apaga. Tiene la corriente, tiene todo, pero falla. No estaba preparado, estaba justo, pero vino justo. Está así, anda así. Un día ilumina, un día no. De a ratos. Y tenemos que estar todo el tiempo con Cristo. La traducción al lenguaje actual dice: ya no soy el que vive, sino que es Jesucristo el que vive en mí. Y ahora vivo gracias a mi confianza en el Hijo de Dios, porque Él me amó y quiso morir para salvarme. Y lo otro que significa esto de ser parte de una iglesia donde Cristo es la roca y cada uno es discípulo de Cristo, es que cada creyente tiene un sacerdocio para cumplir. La Biblia dice en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. La Nueva Traducción Viviente dice: ustedes son un pueblo elegido, son sacerdotes del Rey de Reyes y Señor de señores, que es Jesucristo. El Señor te dio algo para hacer. Hay un propósito por el cual fuiste formado, y sirviendo al Señor en los dones y ministerios que Él te otorga, vas a darte cuenta de ese propósito. Y esto significa trabajo. Decirle que tenés al lado: ¿querés saber tu propósito? Vas a tener que trabajar. Jesús dijo: mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Henry y Verónica comenzaron un proceso de ordenamiento en sus vidas. Aceptaron el desafío de tomar a cargo la obra en Villa Ocampo. Y yo puedo ver cómo ellos están encontrando un propósito mayor que ser empresarios de la mejor agua de Reconquista y alrededores. Que de paso te paso el chivo, ¿qué te parece? Hay un propósito mayor. Y yo me alegro mucho porque no solamente están cumpliendo el propósito allá, pastoreando esa manada pequeña de nuestros hermanos que están allá en Villa Ocampo, sino que están siendo de bendición para hermanos de aquí, como los salteños, acá el Pablo y la Ale, los jóvenes, Johnny, Angie, Andrés, Juan Cruz, y unos cuantos que han ido. ¿Quiénes han ido allá a Villa Ocampo? Invitados por Henry y Verónica. Unos cuantos, motivadores. Y yo puedo ver que van perfilando para un ministerio pastoral. Y quisiera que pudieran muchos de ustedes imitarlos. Ay, pero usted dirá que se van a agrandar. No, hermano, no. No. Ya es petizo, sé que más de eso no creo que sea agrande. Pero no es que sea grande. Lo estamos animando, lo estamos motivando, porque esto hacemos en la iglesia de Cristo. Nos reconocemos y nos alentamos y vamos por más. Ahora, pastor, ¿vas a hablar de esto únicamente en esta noche? No. Te quiero hablar de algo importante, que es la consagración. Y he titulado el sermón de esta noche, esto fue una traducción, no te asustes que no voy a hacer largo: el peligro de menospreciar la consagración. Y como verás, este título te adelanta que no será una prédica para emocionales, sino para hijos de Dios, hijas de Dios, que están entendiendo que Dios quiere vidas realmente entregadas a Él de verdad y que le sigan a Él de verdad. Jesús dijo: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz
cada día y sígame. Jueces capítulo 13, vamos a ver dos citas. Jueces capítulo 13. El peligro de menospreciar la consagración, el título del sermón de hoy. Jueces capítulo 16. Perdón, Jueces capítulo 13, la primera cita. Versículos 1 al 5. Voy a leer primero. Luego versículos 24 y 25. Jueces. Y dice así la palabra de Dios. Está hablando de la historia de Sansón. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril, y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril, y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Y vamos al versículo 24 y 25. Y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció y Jehová lo bendijo. Y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. Y vamos al capítulo 16, versículo 4. Capítulo 16, versículo 4. Dice: después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Y vamos al versículo del 16 al 21. Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Y viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos diciendo: venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella trayendo en su mano dinero, y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas. Y llamó a un hombre quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. El Señor añada su bendición a su palabra. Alguien dijo que después de esto que hemos leído, Sansón le fue cambiado el nombre por Sonsón, ¿no? Por lo que pasó, por lo que vivió. Pero hoy te quiero hablar acerca del peligro de menospreciar la consagración. Y quiero que veamos un poquito la vida de este hombre, de Sansón, para considerar algunos puntos que quiero que podamos tratar en esta noche. Sansón es el último juez cuya historia queda registrada en el libro de los jueces. Luego vamos a ver a Samuel, que es levantado como el último juez antes de que aparezca el rey Saúl y después los reyes sucesivos, David y los que le siguieron. El carácter de Sansón fue muy distinto al de sus predecesores. Ustedes pueden ver, si quieren leer en la semana, el libro de jueces, del capítulo 1 al capítulo 13, allí van a encontrar a Otoniel, a Débora, a Gedeón, a Jefté, y fueron muy especiales los eventos que vivió Sansón en relación a lo que vivieron estos otros jueces. Pero lo extraordinario, lo que lo hace extraordinario a Sansón, que tenía una fuerza enorme,
además de eso, se echa de ver en que mientras la historia de los demás jueces que menciona el libro justamente de Jueces comienza cuando ellos son elevados a su cargo, la historia de Sansón comienza antes de su nacimiento. En este capítulo 13, versículo 1, se nos refiere que Israel estaba en apuro, había dejado a Dios y Dios lo había vendido a los filisteos, un pueblo que estaba, digamos, en la frontera. Y a través de ese pueblo, Dios estaba tratando con Israel, dice, por 40 años, subyugado Israel con estos enemigos. Y se hacía necesario la provisión, se hacía necesaria la provisión de parte de Dios de un libertador. Y Dios mira a Manoa y a su mujer, que era estéril, y ve quizás el fruto de su oración, que fueron perseverantes, no lo dice la Biblia, pero se aparece a esta mujer estéril y le dice, yo te he conocido, he visto tu aflicción, y vas a tener un hijo, el cual liberará a mi pueblo, al pueblo de Israel, de la opresión de los filisteos. Y así es enviado Sansón. Fíjense que hay una similitud entre Sansón y Jesús. Jesús fue anunciado por ángeles, ¿verdad? A María, a José, en sueños también. Aquí Sansón es anunciado por un ángel a este matrimonio, primero a la mujer y luego a la mujer y a su esposo. Pueden leerlo después en el desarrollo del capítulo 1. Y dice la palabra de Dios, hemos leído en Jueces capítulo 13, versículo 25, que el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu de Jehová, había comenzado a manifestarse en este primero niño, luego adolescente, joven y finalmente adulto. El Señor comienza a llenar a Sansón de su poder y empieza un camino como libertador. Sansón, por indicación del ángel del Señor, habría de ser nazareo. La palabra nazareo viene de la raíz, de una misma raíz que significa separado. Podríamos decir que nazareo es sinónimo de devoto, de consagrado. Esta persona nazarea o nazareo era una persona que hacía un voto de completa dedicación a Dios, que debía estar separado de todo lo que podía contaminarle. Nosotros hacemos votos de consagración. Hemos recibido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y muchas veces hemos sido persuadidos a través de una prédica de ir un paso más, de entregarnos un paso más. ¿Te ha pasado esto? ¿Has respondido alguna palabra aquí o en otro lugar donde te diste cuenta que era Dios que te estaba hablando, no el pastor de turno, ni el líder que estaba al frente, sino que era Dios? A mí me pasó el día jueves con Maxi. Ministró la ofrenda y yo sentí que Dios me estaba hablando a través de él y di 2 ofrendas, había dado una antes de que él ministrara y después de él volví a ministrar porque me sentí tratado por Dios a través de sus palabras. Qué lindo cuando podemos responder no al que está predicando, sino a la palabra que se está predicando, porque es la palabra lo que va a cambiar tu vida. Y es palabra enviada por Dios. A veces, mirá, ¿cuántos les gusta cocinar acá? A mí me gusta cocinar. Están los que cocinan a la italiana, están los que cocinan a la española, otros los que cocinan a la danesa, que van y compran. Hay otros que cocinan a la criolla, hay distintas formas. Pero cada uno, yo sé que cada uno está bien alimentado, por lo menos de acá se los ve a todos. Y ustedes también me ven bien alimentado. Es que cada uno tiene su forma de preparar el alimento. Bueno, hay formas y formas. Hay formas de predicar narrativa, hay otras que son punto 1, punto 2, punto 3, homiléticas. Bueno, hay distintas formas. Bueno, a mí me gusta hacer un poco una conjunción de varias, pero lo importante es que no se trata de quien te habla, sino de ponerte a pensar, Dios, ¿qué me querés hablar a través de este hermano, del pastor, o de esta prédica en la televisión o en internet? Y ahí en donde empezás a pedir que la iluminación del Señor comience a venir a tus ojos, comience a venir a tu entendimiento,
para que la palabra, porque viste que a veces la palabra es medio difícil de entender, ¿sí o no? A veces cuesta. ¿Y qué me está queriendo decir el Señor? Pero cuando decimos, Señor, yo necesito que me hables, algo el Señor va a dejarte, algo el Señor te va a inspirar, algo el Señor va a producir, porque así actúa la palabra del Señor. Dice, la palabra del Señor sale de su boca y no vuelve a Él vacía, sino que es enviada para producir el fruto que de parte de Dios, en su soberanía, Él quiere hacer. Así que no sé cuál es el fruto que soberanamente Dios quiere hacer en tu vida. Quizás vos dirás, ops, otra vez hablar de consagración. En esto ando bien, en esto ando más o menos. Algunos dirán, esto estoy al horno. Lo importante es que podamos nivelar hoy. Nivelarnos a la estatura de Cristo, ¿no? Y que podamos entender que cada momento que escuchamos la palabra es una oportunidad de avanzar en la fe. Yo no sé cómo hacen en algunos lugares donde no hay esta libertad. Porque acá en Argentina estaremos medio enojados con la mami, como le dicen algunos a la presidenta, pero tenemos libertad, tenemos libertad de culto hasta ahora. Podés comprar Biblias hasta a veces en librerías seculares. Tenés radio, tenés televisión, tenés un montón de alternativas. Y quizás por eso a veces estamos medio chanchados. ¿Vieron como el auto cuando le falta sacarle los carbones y hay que hacerlo corretear en ruta? Y a veces andamos medio chanchados, medio cómodos. Porque bueno, total, si me dejo pasar esta palabra, vendrá la otra. Pero es necesario aprovechar el tiempo porque los días son malos. Y necesitamos darnos cuenta, fíjense la semana pasada, ¿no? Después del domingo, de la prédica del domingo. Viene la pedrada el día miércoles. ¿Quién esperaba una pedrada así? ¿Qué vendrá esta semana? Yo escuchaba a muchos que habían recibido la pedrada y que estaban maldiciendo a Dios y a María Santísima. Pero es una oportunidad, hermanos, para que nosotros podamos, y espero que lo hayas aprovechado, para decir que no será esto que Dios hablando, quizás a través de la piedra, porque ni a los predicadores la gente escucha. Bueno, a ver, algunos dicen que empezó el domingo la pedrada. Algunos dicen que el Señor el domingo lo sentó en la tuna. Bueno, cualquier queja, vayan afuera, vean la primera nube y les hablan con Dios. Pero hermanos, esto es importante. Quiero decirles que la persona nazarea debía estar separada y esto implicaba varias cosas. Tenía que abstenerse de la vid en toda su forma. No había clericó que valga, ni sidra, ni vino, ni cerveza, ni fernet, nada. No podían tomar nada. Generalmente, con la Mona Jiménez dice, se ha tomado todo el vino. ¿Y qué pasa cuando una persona se tomó todo el vino? ¿Cómo está? Alegre, ¿no? Bueno, era conformarse con la alegría del Señor, más que con la alegría del licor. Evitar todo contacto con la muerte, no acercarse a un cadáver por un determinado periodo de tiempo durante toda su vida. Y durante el periodo de su consagración tenía que dejarse crecer el cabello como símbolo visible de su santidad. Esto eran algunas de las cosas. Y obviamente tenían que tener el testimonio de una vida apartada para Dios. El voto nazareo era un culto para dedicarse al Señor por vida o por un tiempo determinado. El voto del nazareo era un voto voluntario hecho por un hombre o una mujer del pueblo. A veces este voto era impuesto al nacer, como en el caso de Sansón, como en el caso de Juan el Bautista en el Nuevo Testamento. A veces era un voto temporal, como le pasó a Pablo. Esto lo podemos ver en Hechos capítulo 21, versículos 23 y 24. ¿Se acuerdan cuando se rapó la... ¿Se acuerdan? Y otras veces era de por vida, como en el caso de Sansón. Ahora, te estoy hablando acerca del peligro de menospreciar
la consagración. Y lo primero que sucede cuando nos alejamos de la consagración, dejamos de tener puestos los ojos en Dios y comenzamos con nuestros ojos a mirar otras cosas y comenzamos a vivir por lo que se ve. Sansón, lejos de vivir como debía, conforme a este rito, a este voto nazareo, comienza a vivir por lo que ve. Fíjate lo que dice Jueces capítulo 14, versículo 1. Descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Vio a una mujer que no debía ver, que no era de su pueblo. Jueces capítulo 16, versículo 1. Fue Sansón a Gaza y vio allí a una mujer ramera de mala vida y se llegó a ella. ¿Qué pasaba? Por vivir por los ojos, la tentación de hacer lo malo pudo más en Sansón y comenzó a desviarse de la forma que él debía vivir. Dice la palabra de Dios a nosotros en Santiago capítulo 1, versículos 12 al 15. Santiago capítulo 1, versículo 12 al 15. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que les aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. La traducción al lenguaje actual dice: cuando somos tentados, son nuestros propios deseos los que nos arrastran y dominan. Los malos deseos nos llevan a pecar, y cuando vivimos solo para hacer lo malo, lo único que nos espera es la muerte eterna. Y aquí podemos ensañarnos con Sansón y decirle: mirá que mirón este. Pero también es importante que empecemos a ver nosotros si quizás por causa de estar alejándonos de Dios, nuestra mirada nos está haciendo ver cosas que no debemos, y tentados estamos yendo a un camino de destrucción. Una de las cosas que pasan muy a menudo en la iglesia, se menosprecia la consagración. Se menosprecia la dedicación. Le hablo a los hijos. Los padres, cuando somos recién casados, tenemos un hijo, queremos venir rápidamente a presentar nuestros hijos ante el Señor. Pero ¿qué pasa? A veces los hijos no responden a esa dedicación. Y pareciera que pasan los tiempos y pasan los años, y lejos de responder a esa dedicación y comportarse pensando: bueno, papá, vos me presentaste al Señor, oraron por mí para que yo tenga una vida santa, una vida buena, voy a tratar de vivir conforme a ese pensamiento, a ese lineamiento. Uno ve que a veces los hijos hacen todo lo contrario. Pero ¿qué nos pasa a nosotros, los que ya de adultos decidimos realmente seguir y nos consagramos? ¿Qué pasa cuando menospreciamos lo que el Señor ha hecho en nuestra vida? Menospreciar viene de menosprecio, de tener una cosa en menos de lo que se merece, de despreciar. Y fíjense en algo, la Biblia habla de un personaje, Saúl. La Biblia enseña en Hebreos capítulo 12, versículo 12 al 17, respecto a los que rechazan la gracia de Dios, a los que menosprecian lo que le ha sido dado por Dios. Y estoy hablándote porque quiero que salgas de tu emoción y empieces a cavar y hagas raíces en Cristo Jesús y te transformes en un hijo, en una hija de Dios firme. Jesús dijo: cualquiera que oye mis palabras, le diré a quién es semejante. Es a una persona que hizo los cimientos sobre la roca y edificó su casa sobre la roca. Y vinieron la tempestad, vino los vientos, vino la lluvia, y la casa se mantuvo firme. Pero quien oyendo no pone en práctica lo que yo le estoy diciendo, es semejante a un insensato que hizo cimientos sobre la arena y edificó su casa allí.
Luego vinieron los vientos y las tempestades y lo único que produjo eso fue una total ruina. Y yo no quiero que vivas arruinado. Yo no quiero que vivas todo el tiempo en reparaciones, que estés todo el tiempo en el taller de Dios. Es bueno ir al taller de vez en cuando para que el Señor haga unos ajustes, pero el problema es cuando todo eso es constante. ¿Pero por qué? Porque no hay un arraigo en las cosas de Dios como debiera ser. Y dice la palabra de Dios, por lo cual levantar las manos caídas, estoy en Hebreos 12, versículos 12 y 17, y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien que no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Y fíjate lo que dice la palabra de Dios para todos. Traten de vivir en paz con todo el mundo y tengan una vida libre de pecado. El que no tenga una vida dedicada a Dios no podrá ver al Señor. Tengan cuidado que ninguno de ustedes pierda el favor de Dios, ni sea como mala hierba. Esto los puede perjudicar a todos. No cometan inmoralidades sexuales, ni les falten el respeto a Dios. Eso fue lo que hizo Esaú cuando vendió los derechos que tenía como hijo mayor a cambio de una sola comida. Ustedes ya saben que después trató de conseguir la bendición de su papá y aunque la suplicó con lágrimas, él no se la dio, pues ya no podía cambiar lo que había hecho. A veces una traducción habla más que una explicación. Y quiero que puedas recibir esto, para que no te pase lo de Esaú, que vendas tu consagración por un plato de comida, por un plato de lentejas. Hoy ese plato de lentejas es un placer momentáneo, es una decisión fuera de Cristo, fuera de los caminos del Señor. Y vos creés que esto lo podés pilotear, lo vas a poder pilotear, pero finalmente después el fin es darte cuenta que no lo pudiste pilotear y te estrellaste contra el piso y el dolor y la tragedia después es mayor. Menospreciar la consagración de Dios hace que no solamente uno viva por lo que ve, sino también que uno viva por lo que se quiere. En Jueces capítulo 14, versículo 1-3, dice que luego de ver, dice a esta mujer, subió y lo declaró a su padre, estoy en el capítulo 14, versículo 2, y a su madre diciendo, yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron, ¿no hay mujer entre las hijas de tus hermanos y en todo nuestro pueblo para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos? Y Sansón respondió a su padre, tomame esta por mujer porque ella me agrada. Quiero esa mujer y quiero esa mujer. Ufa. Y alejado de Dios comenzás con caprichos y con cosas, desoyendo la voz de tus padres espirituales o aún tus padres terrenales o hermanos en Cristo. Y finalmente declarás que vos no te importa y querés eso al precio que sea. Dice Jueces capítulo 17, versículo 6, que los días en que no había rey de Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía a sus propios ojos. Y no quisiera que esto nos esté pasando hoy, ni te esté pasando en este momento, porque la Biblia dice en Proverbios capítulo 14, versículo 12, hay camino que al hombre parece derecho, pero su fin es un camino de muerte. Y en Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14, dice, capítulo 7 de Mateo, versículos 13 y 14, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición,
y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Y esto es lo que muchas veces es la tristeza que tenemos que tener en la iglesia de Cristo. Cuando hermanos en Cristo no quieren caminar por el camino angosto, por ese camino de una vida entregada a Dios, de hacer la voluntad de Dios, de obedecerle, aunque sea un alto precio. Y bueno, dice, bueno, total tengo tiempo, y comienzan a andar en una vida mundana, podríamos decir, apartada de los preceptos de Dios, para finalmente encontrar que esas vidas se pierden. Hermanos, la iglesia tiene que ser una iglesia que tenga un portón ancho adelante y una puerta bien estrecha atrás, de manera que la gente no se vaya, sino que se quede. Y esto va a depender de la prédica que tengamos en el púlpito. Yo sé que hablar de estas cosas, hermano, es medio tedioso. Pastor, hábleme de otra cosa, hábleme de la prosperidad, hábleme de algo que me haga sentir bien. ¿No ve que soy emocional? ¿No ve que quiero que usted me hable lindo, que me ponga pañuelitos frescos sobre mi cabeza y que me diga que todo va a estar bien y que no importa cómo viva, total, al final la vida sigue igual, como cantaba el gitano? Pero no es lo que dice la Biblia. La Biblia habla de que necesitamos realmente tomar en serio nuestra consagración. Fíjense que Sansón tenía una consagración en su vida, pero se empezó a alejar, él decía, esto lo puedo manejar. Comenzó a vivir por sus ojos, comenzó a vivir por lo que quería. Y ahora vamos a ver que por menospreciar la consagración, se puso a merced del enemigo. No solamente comenzó a alejarse de Dios, sino que se puso a merced del enemigo y comenzó a descuidar su vida espiritual. Dijimos que los principios de una persona nazarea que era apartada era un testimonio, y que tenía, entre otras cosas, que no cortarse la cabellera, tenía que no ingerir vino, tenía que no acercarse a cadáveres. Pero, sin embargo, Sansón era un rebelde compulsivo, dispuesto a hacer todo lo contrario a lo que ese voto de consagración le requería. Fíjense en el capítulo 14 de Jueces, capítulo 8 y 9. Él había matado un león, y dice que volviendo, después de algunos días, para tomar a su mujer, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león. Y he aquí, en el cuerpo del león había un enjambre de abejas y un panal de miel, y tomándolo en sus manos se fue comiendo por el camino. Así que ahí viola por primera vez el voto del nazareo, tocando los restos del león, haciéndose impuro desde el punto de vista ceremonial. Eso no había una cuestión sanitaria, podríamos decir, pero había una cuestión que ellos tenían que guardar. Ella no era la misión de la persona consagrada, no era estar en esos lugares. Lo segundo que hace cuando le gusta a esta chica, dice el capítulo 14, versículo 10, prepara un banquete. Vino pues, dice a su padre, el capítulo 14, versículo 10, donde estaba la mujer, y Sansón hizo allí banquete, porque así solían hacer los jóvenes. La costumbre del antiguo Medio Oriente era celebrar matrimonios festejando 7 días. Normalmente en esta fiesta se servía vino. Eso quiere decir que aquí vemos a Sansón violando su voto de nazareo por segunda vez. Luego toma una mujer filistea, la cual desagradó a sus padres, que le reprocharon. ¿Por qué? Porque le gustó a sus ojos. Luego, porque tenía incontinencia sexual, se va a Gaza y se encuentra una ramera y se acerca, se llega a ella, y luego se emparenta con Dalila, una mujer filistea. Ahora, hermanos, uno dirá, este es Sansón. ¿Y nosotros? ¿Y nosotros qué? Estamos hablando acerca de que Sansón descuidó su vida espiritual por menospreciar la consagración. Pero la palabra de Dios dice que a nosotros nos puede pasar lo mismo. Porque dice la Biblia que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y en Apocalipsis capítulo
22, versículo 11, dice, el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. Y aquí, hermanos, tenemos que ser gente honesta con nosotros mismos, y dar cuenta que nosotros muchas veces vivimos una vida flaca en la vida del Espíritu. Y la palabra de Dios nos insiste a que realmente vivamos una vida sin pecado. Dice la Biblia que sin santidad nadie puede ver al Señor. Sansón de a poco estaba poniéndose a merced del enemigo porque al descuidar su vida espiritual comienza a abrir su corazón al pecado, y esto lo único que le pudo traer fueron consecuencias nefastas. Miren, cuando un chico sufre una quemadura, como dice el dicho, cuando uno se quema con leche ve una vaca y llora, ¿no? Cuando un niño sufre una quemadura teme al fuego y huye de él. Pero Sansón, a pesar de ser un hombre de fuerza extraordinaria, carece hasta de la prudencia de un niño pequeño, porque a pesar de haberse visto en tantos apuros por su inclinación sexual hacia las mujeres, no solo no escarmienta, sino que lo tenemos de nuevo prendido en la misma trampa, y esta vez vamos a ver, y ya estamos entrando al fin de la prédica, no va a tener escape. Escuche bien, iglesia, escúcheme, mis hermanos, su dedicación a Dios era la fuente de su fuerza. Descubrir el secreto de su nazareato equivalía a menospreciar su condición de nazareo. Pero, ¿qué pasó? Capítulo 16, versículos 15 y 16, la presión de Dalila fue en aumento. ¡Ay, Sansoncito! No me querés a mí. Claro, vos me decís que me amás, pero me engañás, Sansón, porque al fin y al cabo yo te quiero cortar la cabeza, te quiero entregar al enemigo, pero siempre estás diciéndome algo que para que después finalmente te termines desatando. Primero atame de esta manera, después atame de la otra. Jugaba Sansón con Dalila, pero dice la palabra que Dalila lo presionaba y lo presionaba, dice, hasta que su alma fue reducida a mortal angustia. Y una de las cosas que hace allí, Sansón le dice, bueno, te voy a descubrir mi corazón, y le cuenta el secreto de su fuerza, lo cual Dios va a permitir luego que sea utilizado eso para castigar a Sansón. No cabe duda que a esta altura Sansón, de a poco, como nos pasa a todos, había perdido su comunión con Dios, había dejado de observar que él necesitaba tener una vida de testimonio. Él abre su corazón y dice, si fuere rapado, perderé mi condición de nazareo y mi fuerza se apartará de mí. Y nosotros, hermanos, también tenemos una cabellera, medios de gracia para cuidar, que son la palabra, la oración, la comunión con Dios, y muchas veces descuidamos esto porque nos dormimos en las faldas del diablo, que nos acuna con algún vicio, como Sansón se quedó dormido en las faldas de Dalila, y ahí vemos que descuidando la oración, la palabra, la comunión con la iglesia, finalmente el enemigo nos va quitando la vitalidad espiritual para luego darnos una factura cara. Mirá, el diablo te da el dulce, pero después te cobra caro, Yo sé por qué te lo digo. Por eso es necesario mantenernos fieles al Señor, sin perder nuestra vocación en Cristo Jesús. Y una de las cosas que vemos es que Sansón, en medio de lo que él estaba viviendo, no se percató de que estaba perdiendo la presencia de Dios. Y quiero que me atienda con atención. Se produce como una sirena, Dalila lo encanta. Vení, Sansoncito, dormite en mis faldas. Y
ella llama a uno que mientras ella le acariciaba, dormí, Sansón, dormí. Vino un filisteo, un enemigo que le cortó su cabellera, y él no se percató de eso, y menos de que la presencia de Dios se había apartado de él. Grande tragedia es perder la comunión con Dios, pero peor es no ser consciente de esa pérdida. Y estoy hablándote ahora a vos. Porque algunos todavía creen que viviendo lejos del Señor, la presencia del Señor se queda cómoda. O sin Biblia, sin oración, sin comunión con la iglesia, la presencia del Señor sigue igual. Pero bíblicamente, la palabra de Dios nos dice que tenemos que ser llenos del Espíritu Santo, no dejándonos de congregar como algunos tienen por costumbre. Y dice la Biblia, asidos a la palabra de vida, orando sin cesar, estudiosos de la palabra de Dios, qué nos quiere decir cada día para nuestro bien. Y luego, como algunos descuidan todo eso, viene la hora de la prueba, viene el problema y dicen, voy a salir como todas las veces, para darse cuenta que en algún lugar muy atrás perdieron la presencia del Señor y tienen que tomar el camino de vuelta para ver dónde lo perdieron al Señor y volverse al primer amor con todas sus fuerzas, para que desde allí volver y poder tener una victoria. Quienes provocan a Dios a que se retire de ellos sufren el castigo de la insensibilidad, se hacen insensibles. Sansón provocó que Dios lo dejara y se hizo un insensible. Habrás provocado que Dios se haya retirado de tu vida y por eso estás insensible. Sansón, yo creo que no llegó a entender las consecuencias de sus acciones. Se había acostumbrado a que, de última, Dios en su misericordia va a actuar. Pero dice la Biblia que cuando le cortaron el cabello, ya él no se pudo zafar, la presencia del Señor se había apartado de él. La Biblia nos enseña que se lo llevaron los filisteos después de que Dios se había retirado de su presencia. Y eso, hermanos, es lo que nos pasa a nosotros también. Si nos dormimos en las rodillas de nuestras pasiones, de lo que queremos hacer, de siempre lo primero nosotros, vamos a despertar un día en las manos de los filisteos, vamos a despertar un día en las manos de nuestro enemigo. No lo mataron, pero tomaron medidas drásticas para incapacitarle. Le sacaron los ojos. La versión arábiga añade que le cegaron los ojos aplicándole fuego. Así lo dejaron sin vista. Consideraron que aún en el caso de que le volviera a crecer el pelo, no le volverían los ojos. Y que los brazos más fuertes pueden poco sin ojos que los guíen. Todo empezó cuando él abrió su corazón y descubrió el secreto de su fuerza. Todo empezó cuando él empezó a descuidar su consagración, cuando a él poco le importó el voto que había sobre su vida. Lo que estoy mencionándoles ahora fue el epílogo, la conclusión. De juez de Israel terminar ahora sin ojos, menospreciado, burlado por los enemigos que él tenía que destruir. Y es interesante que le hayan quitado sus ojos, pues sus ojos habían sido la ocasión para su pecado. ¿Se acuerdan de lo que les mencioné? Que él había visto, él había visto, él había visto.
Dice la palabra que los filisteos, capítulo 16, versículo 21, le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza. En Gaza se había acostado con la ramera. Y luego podés leer en el capítulo 16, con la fuerza que él tenía, tomó las puertas de la ciudad y las arrancó. Había hecho una demostración de fuerza tremenda. En la ciudad donde él había demostrado que Dios estaba con él. En el lugar donde, cuando Dios estaba con él, la fuerza lo acompañaba y lo bendecía. Y eso era un mensaje para el pueblo filisteo, un mensaje de decirles, hasta acá llegaron. Paradójico que los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos. Y sin su fuerza y sin sus ojos le llevaron a esa ciudad y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Le ataron con cadenas de bronce, dice una versión, al que había quedado ya aprisionado con las cuerdas de su propia iniquidad. Le ataron con cadenas de bronce a aquel que había quedado ya aprisionado con las cuerdas de su propio pecado. Y le destinan a la cárcel, a moler, a dar vueltas y más vueltas como un esclavo a la piedra de molino de la cárcel, terminando sus días con penas y sin gloria. Fíjate el destino de uno llamado a ser libertador, juez, antes de nacer, consagrado por sus padres, teniendo la oportunidad de consagrarse de adulto, pero lejos de hacer eso, viviendo como se le dio la gana, pensando que él podía manejar la unción. Total, de última, Dios es bueno y es misericordioso, pero hay un juicio de Dios que cae para todo aquel que no toma a Dios en serio. Y por eso le estoy hablando a un grupo de hermanos y hermanas y de gente que hoy está reunida aquí, para señalarle la importancia de no ser emocionales, sino ser vivenciales y realmente darnos cuenta que creer en Dios es cosa seria y que necesitamos tomar una decisión firme de seguir a Dios de todo corazón para no terminar como Sansón. Si leemos más adelante, dice el versículo 23 que los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón, su Dios, con minúscula. Y para alegrarse dijeron, nuestro Dios, con minúscula, entregó en nuestras manos a Sansón delante de nuestro enemigo. Y viéndolo el pueblo alabaron a su Dios diciendo, nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón dijeron, llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete delante de ellos. El destino de un libertador, terminando esclavo, sin visión, dando vueltas en un molino y finalmente juguete de todo un pueblo enemigo de Israel. Quiero llegar a una conclusión, hermanos. No tenemos que terminar como Sansón. Esta es una historia triste. Nos gustan las historias que tienen final feliz. Y colorín colorado, nos hubiera gustado Sansón agarró y le volvió a crecer instantáneamente el pelo. Y entonces los reventó a todos y ya está. Uno quisiera que hubiera terminado bien. Pero a veces Dios permite historias en la Biblia que quedan escritas que no terminan bien, para enseñarnos y amonestarnos a nosotros que no podemos jugar con el Señor. Y que es hora de despertarnos del sueño, de rever nuestra consagración, de vivir de acuerdo a la santidad que se requiere de un hijo de Dios para poder verle. Hola. Vivir de acuerdo a esa santidad. Dejando de ser superficiales y estando realmente dispuestos a dejar que Cristo realmente sea el todo en la vida. Hay un peligro en menoscabar la consagración, lo hemos visto en Sansón.
pero hay una bendición enorme para aquel que está dispuesto a vivir completamente entregado a Dios. Hoy quiero hacer un llamado de nazareos aquí, de nazareas. Quiero invitar a quien decida en esta noche afirmarse en la fe y estar dispuesto a vivir apartado para Dios como lo que significa ser santo. Nosotros no creemos en los santos, las santas imágenes. Santo es aquel que recibe a Jesucristo como Señor y Salvador, es apartado por Dios. La iglesia es la asamblea de los llamados afuera. Y yo quiero hacer un llamado hoy a una iglesia que deja atrás la emoción o lo emocional, que deja atrás el tomar las cosas del Señor a medias, que deja atrás el tomarlo al Señor como algo que se puede manejar. Quiero invitar a una iglesia a una consagración, a hacer un voto de nazareos hoy aquí. Invitarte, hermano, hermana, vos que me estás escuchando, a que le digas al Señor: Señor, yo no quiero la opción de Sansón, no quiero terminar como él. Podríamos hablar de muchas cosas, muchos sermones podríamos sacar. Alguna vez hemos dicho que mucha gente pierde la visión. Y sí, a veces no es la visión física, pero sí la visión espiritual. Pero quiero animarte a que puedas dejar de ser un trofeo del diablo y un juguete del diablo y te transformes en un trofeo para Dios y en un arma que el Señor puede usar. Y para eso, por más que el Señor te vea como alguien capaz para grandes desafíos, para que Él te baje sus diseños, para que Él te use, esto es voluntario. Yo no puedo tomar esta decisión por vos, ni vos la podés tomar por mí. Pero sí podés hoy responder a la palabra de Dios y decir: yo voy a ser desde hoy un nazareo, una nazarea para Dios. Me voy a consagrar esta noche. Voy a dar un paso en mi fe. No voy a menospreciar mi consagración. Quiero invitarte en esta noche a que puedas decirle al Señor: Señor, yo quiero en esta noche romper algo, hacer un rompimiento en mi vida. Quiero realmente invitarte a que seas el Señor, señorío de Cristo, Señor, el que mande, el que dirija. Quiero que invites al Señor, al Espíritu Santo, a que llene tu vida y que le hagas una promesa al Señor de que vas a guardar tus ojos, que vas a guardar tu boca, que vas a guardar tus oídos, que vas a guardar tu cuerpo. Por eso yo quiero invitarte en esta noche a que puedas tomarte un tiempo aquí en el altar. Quiero invitarte en el nombre de Jesús en esta noche a hacer un voto de nazareo, de nazarea. Esto significa consciente, voluntariamente, con pleno entendimiento, no emoción, decidido a ser un hijo de Dios como la Biblia dice que tenés que ser. Santo, santa. Siendo Jesucristo el Señor de tu vida, aparte de Salvador. Nacido, nacida de nuevo. Con un testimonio que refleje a Cristo. Y que vos puedas decir: Señor, no voy a descuidar mi cabellera, esto es, ni mi oración, ni la palabra, ni mi comunión contigo, ni con mis hermanos. Y voy a decidirme a ser un discípulo, una discípula de Cristo,
con todo lo que esa responsabilidad implique. Así que cerrá tus ojos y hacé tu oración así.